Don't you cry now, what's the time now? It's goodbye, my baby. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuestro primer capítulo en el que analizaremos la obra titulada La historia de las matemáticas del autor Alejandro Ortiz Fernández. Bien, primero comenzaremos por hablar acerca de la antigüedad. Quiero mencionar que las matemáticas han pasado de ser una idea vaga o una herramienta a ser toda una actividad de pensamiento, y concuerdo con el autor en decir en que el conocimiento matemático ha permitido acceder al hombre a nuevos niveles de pensamiento, a ser un ser pensante, un ser esclarecido y que de alguna manera es un creador de ideas abstractas. No dudo que sea todo un ejercicio mental, pero ¿de dónde vienen? ¿Cómo empezaron a organizarse? ¿Su naturaleza mental es la causa de las diferencias entre los distintos sistemas de numeración? Justamente las preguntas que mencionas se abordan de alguna manera en el primer capítulo de la obra que nos reunimos para analizar. Pues bien, mucho antes de que nosotros pudiéramos escribir números en libros, en papel, los seres humanos de la antigüedad lo hacían, no en papel claramente, pero sí registraban números mediante piedras, huesos o cualquier otro objeto que permitiera hacer representaciones numéricas, ya que bueno, los primeros registros de pensamiento numérico de los que se tienen en cuenta surgen en la prehistoria hace más de 35.000 años. Por ejemplo, en África se encontró el famoso hueso de Lebombo. Este hueso contenía 29 incisiones alineadas, es decir, estas 29 marcas de alguna manera daban a entender que se quería hacer un conteo de los días de la luna, las fases de la luna. Y bien, estas cifras no tenían la misma representación como las conocemos hoy en día claramente, pero de alguna manera sí permitían representar los registros naturales. Por ejemplo, ciclos de la caza, la luna llena, la espera. De alguna manera los seres humanos de aquella época intentaban llevar un registro, un conteo de aquello que les fuera funcional para su supervivencia. Es decir, por ejemplo, llevaban registros acerca de cuántos animales habían cazado para tener como una mayor idea de los alimentos con los que contaban. O como el hueso de Ishango. Eso nos habla de algo profundo, que la idea de número no nació de las matemáticas definitivamente, sino de la vida cotidiana. Al observar los dedos de sus manos, las fases de la luna o el número de presas cazadas, el ser humano empezó a abstraer, y con ello comenzó el viaje de desarrollo matemático. Ya ven que bien se dice que varios sistemas de conto tienen origen derivado del hombre, un origen antropomórfico. Ya en el corazón de África y en Asia surgieron sistemas más complejos. Los babilonios, por ejemplo, usaban una base 60, es decir, sexagesimal, que hasta el día de hoy sobrevive en nuestros relojes y ángulos. ¿Una hora con 60 minutos? ¿Un círculo con 360 grados? Todo eso se lo debemos a ellos. Usaban cuñas y ganchos sobre tablillas de arcilla para representar números. De ahí que era denominada cuneiforme y su notación era posicional, aunque eso sí, no conocían el cero. Imagina tratar de leer números largos sin ceros. No es que fuera fácil, pero aún así, con esas limitaciones resolvían raíces cuadradas, usaban tablas de multiplicar y hasta resolvían ecuaciones de tercer grado. Pero espera, antes de continuar, mostramos en la pantalla de nuestro público un cuadro comparativo para organizar de mejor manera toda la información que vayamos dando. Me parece perfecto. Ahora sí podemos empezar a hablar de los egipcios. En el antiguo Egipto, los números también tenían propósito. No se trataba solo de contar, sino de mantener el orden del reino. Recordemos que las jerarquías estaban muy definidas. Su sistema era decimal, con jeroglíficos que representaban potencias de 10. Una línea para el 1, un lazo para el 10, una espiral para el 1000. Los escribas usaban estos símbolos para medir tierras, calcular impuestos y construir monumentos. Tal es el caso del papiro de Amés, que da fe de los conocimientos sobre fracciones desde tiempos previos a los aportes griegos. Y nosotros que nos quejamos de que no sabemos graficar con la calculadora. Y mira que los aportes en el continente asiático no solo se limitan a la cultura babilónica, sino que también a la antigua China.
En esta podemos encontrar un sistema decimal, pero con varillas que permitían formar cifras complejas. Funcionaba de tal manera que era un sistema posicional con base 10, pero sin la notación simbólica fija, es decir, los números se representaban con varillas en abacos, lo cual les daba una flexibilidad y velocidad. Ah, pero no podemos olvidar a la India. Allí surgió algo que cambió la historia para siempre. El famoso cero. El concepto de la nada como número. Algo que ni los babilonios ni los egipcios lograron formalizar del todo. Y gracias a ello nacería el sistema de numeración que usamos hoy. Ese es el sistema índigo-arábigo y llegó a Europa a través de los árabes. En la Edad Media, los eruditos europeos adoptaron sus cifras porque eran simplemente mejores, más prácticas que los números romanos, más eficientes para el comercio, la contabilidad y la ciencia. Y gracias a eso, nosotros conocemos los números del 1 al 10 y las tablas de multiplicar que aprendimos cuando éramos niños. Todo eso tiene raíces que conectan la India, el mundo islámico y finalmente llegan hasta nuestras aulas. Pero no todo se inventó en el viejo mundo. En Mesoamérica, los mayas desarrollaron un sistema vigesimal, base 20. Usaban puntos, barras y una concha para representar el cero. Independientemente, lo concibieron siglos antes de que Europa siquiera soñara con él. Él usaba no solo para contar, sino para construir uno de los calendarios más precisos de la antigüedad. Y mientras todo eso ocurría en América, Asia y África, en el Mediterráneo, surgió una forma distinta de hacer matemáticas. Los griegos no solo querían contar o medir, ellos buscaban algo más, entender la verdad detrás de los números. La matemática griega fue una revolución intelectual. Usaban un sistema alfabético, asignaban letras a los números. Alfa era 1, beta era 2, iota era 10, y así hasta llegar a los millares incluso. No era posicional, no había cero. Así que para calcular era todo un sistema complejo de letras y símbolos. A ver, aquí también me gustaría dejar en claro que su aporte más importante no fue cómo escribían los números, sino cómo pensaban con ellos. Euclides escribió Los Elementos, una obra monumental que ordenó la geometría como un sistema lógico. Definiciones, axiomas y teoremas. No solo hacían cuentas, establecían verdades. Con ellos nacieron ideas fundamentales: números primos, proporciones, demostraciones, infinitud e irracionalidad. La matemática dejó de ser solo práctica y se convirtió en filosofía. Para cerrar esta sesión, cabe plantearnos como profesores de matemáticas de qué manera nos conciernen las bases numéricas y el conocimiento de la historia de las matemáticas. Después de recorrer tantos sistemas numéricos, uno se da cuenta de algo muy profundo. Contar nunca ha sido meramente el acto de enumerar objetos, es pensar, organizar, adaptarse. Y hoy en el aula, eso sigue siendo vigente. Totalmente. Enseñar números en la escuela no es solo repetir cifras, es mostrar que detrás del 10 hay manos humanas, detrás del 0 siglos de abstracción. ¿Cuántos de los alumnos saben que usar una calculadora es heredar la sabiduría de babilonios, hindús y mayas al mismo tiempo? Y luego nos preguntan por qué es importante enseñar historia de las matemáticas. Como si entender de dónde vienen los números no ayudara a darle sentido. Claro que compite en nuestra labor docente. No solo enseñamos procedimientos, enseñamos cultura, pensamiento, legado. Y enseñamos respeto. Porque cuando entiendes que cada civilización creó un sistema numérico distinto, entiendes que hay muchas formas de ver el mundo. Que los números no son neutros y que fueron hechos por personas y para personas. Claro, y también mostramos que todos pueden hacer matemáticas, porque el concepto de número es un concepto universal que le pertenece a todos. Es decir, aunque hay quizás diferencias en cuanto a la forma de contar o a la forma de llevar un sistema de numeración, a la forma en la cómo denotamos los números, al final de cuentas el concepto de número es el mismo para todos. Y nosotros como profesores debemos enseñar operaciones, sí, pero también debemos demostrar esas conexiones entre las culturas, entre épocas, entre las ideas y sobre todo entre las matemáticas y lo humano. Como bien decía, las matemáticas no nacieron en el aula, nacieron al calor del fuego, bajo la luna, en medio de la necesidad. Nacieron cuando alguien necesitó contar sus pasos, medir su campo, repartir el alimento, registrar el tiempo o predecir una luna llena.
Vaya, que un contexto que realmente necesitaba de esas operaciones matemáticas. Nacieron cuando alguien necesitó contar sus pasos, medir su campo, repartir el alimento, registrar el tiempo o predecir una luna llena. La historia de las matemáticas es la historia de cómo el ser humano ha intentado entender su mundo, con piedras, huesos, cuñas, jeroglíficos, con cifras, con lógica, intuición y belleza. Y esa historia sigue viva. En cada factura que calculamos, cada aplicación que usamos, en cada decisión que tomamos con datos. Especialmente en cada niño que descubre que los números no son enemigos, sino herramientas para pensar. Conocer el pasado matemático nos ayuda a enseñar mejor, a valorar otras culturas y a reconciliarnos con un saber que a veces parece excesivamente frío, muy apegado a una ciencia exacta, pero que en realidad ha sido profundamente humano. Porque cuando entendemos de dónde vienen los números, entendemos también algo más importante, hacia dónde pueden llevarnos.